segundito. Muy bien, entonces damos lugar a la tercera y última conferencia internacional invitada. Y esto hace parte del tema del profesor Alberto Cordero. Ya lo voy a presentar brevemente, pero antes quiero señalar, porque esto va a quedar grabado, va a quedar en internet, que las jornadas Chuaki estamos en su versión 21ª. Las jornadas Chuaki son coorganizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Facultad de Filosofía y la Facultad de Matemáticas, de la cual Chuaki fue fundador y decano. La Universidad de Chile, el Departamento de Filosofía, la Universidad de Concepción, el Departamento de Filosofía, la Universidad de Santiago de Chile, su Departamento de Filosofía, y la Universidad de Valparaíso, el Instituto de Filosofía. Los miembros del comité organizador somos representantes de cada una de esas universidades, y en este caso la sede es la Universidad de Santiago de Chile, uno de los summits de la Universidad de Santiago de Chile, y entonces yo quiero enfatizar que en esta versión el profesor coordinador es el profesor Wilfredo Quesada, que es quien ha coordinado esta jornada, y tenemos como secretario de coordinación a Carlos Pablazar, que ha trabajado enormemente para que todo esto pueda funcionar adecuadamente. Entonces, hecha esa presentación formal, voy a presentar al profesor Alberto Cordero, que es un gusto tenerlo entre nosotros. Llevábamos varios intentos para que pudiera venir a la jornada Chuaki, pero como se dice el dicho, a la tercera es la vencida. Ya tuvimos dos, una que no pudo viajar por enfermedad, después vino la pandemia, pero aquí tenemos el gusto de tener al profesor Alberto Cordero entre nosotros. El profesor Alberto Cordero es un profesor peruano, pero que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero siempre ha estado muy preocupado por estar vinculado con la comunidad de los que nos dedicamos a estas áreas en América Latina. Entonces, el profesor Alberto Cordero estudió en Lima, y después de estudiar en Lima, su currículum está en internet, así que voy a ser breve. Hizo un máster en Oxford y en Cambridge, y después hizo un doctorado en la Universidad de Merrill. Él es full professor de Philosophy and History en la Universidad de la Ciudad en Nueva York, la famosa CUNY, y ahí trabaja en el centro de graduados, tiene otros cargos y tal. Estoy haciéndolo corto, pero sí quiero mencionar que tiene 4 doctorados honoris causa y es profesor honorario de la Universidad Cayetano Heredia de Lima. Sus publicaciones son una lista enorme, pero voy a mencionar por lo menos 3 libros que ha editado, uno en Sintese, otro en Sense Publishers y otro en Springer, y esos libros han cumplido, coeditados con otras personas, han cumplido una función muy importante en la divulgación de temas de filosofía de la ciencia y asociados. Sus áreas de especialización son principalmente filosofía de la ciencia y filosofía historia filosófica de la ciencia, realismo científico, fundamentos de la física y el naturalismo contemporáneo. Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Alberto Cordero. Como siempre, vamos a tener un tiempo para preguntas y desarrollos después, y que lo podamos interactuar directamente con el profesor Cordero, y le agradecemos enormemente. Acaba de llegar un viaje, programó todo para poder estar aquí, así que le agradecemos especialmente por fin poder tenerlo en la jornada Chuaki, y lo estamos grabando, así que va a quedar este registro no solo en YouTube, sino como registro en nuestro registro histórico en la jornada Chuaki. Es un gran logro por fin tener al profesor Alberto Cordero. Por favor, profesor Cordero. Bueno, muchas gracias, Andrés, y todos los organizadores de estas espléndidas jornadas Chuaki, que son tan famosas y tan útiles no solamente en nuestros países, sino que llegan a los lugares más increíbles dentro de todo el mundo. Hay gente que está pendiente en todas partes del desarrollo de las jornadas. Mi tema el día de hoy es un giro funcionalista en el realismo selectivo, y tiene un elemento de deflacionismo, pero no deflacionismo en el sentido radical. El realismo selectivo es una propuesta que ha venido gestándose desde ya cierto tiempo. Por un lado tiene una vertiente que es estructuralista, por el otro lado tiene una vertiente que es afín al énfasis en contenidos. Esta segunda vertiente, que es más próxima al trabajo que yo realizo,
es la que inició en alguna medida en tiempos contemporáneos Philip Kitcher, y ha dado lugar a críticas y a reconstituciones de ese realismo de contenidos. Luego de 2 o 3 décadas, ese realismo se ha robustecido con desarrollos interesantes, y no voy a hacer hincapié en esos desarrollos, sino recordar que es una posición relativamente deflacionaria que limita el compromiso de sumisión a lo real a componentes teóricas cuidadosamente seleccionadas en base a su éxito científico. La parte lamentable del proyecto selectivista es que los criterios de selección propuestos hasta la fecha muestran permitir elecciones lamentables, lo cual asusa a los críticos a mantenerse muy activos. Sugiero que parte del problema radica en que los enfoques selectivistas no dejan clara la ontología de las partes favorecidas por dichos criterios. Entonces, en este trabajo trato de proporcionar, de sugerir algunas enmiendas que arguiblemente mejoran el proyecto realista, orientándolo hacia contenidos ontológicos funcionales y descripciones efectivas. El giro propuesto se contrasta con algunas objeciones plausibles. Entonces, ¿qué es este realismo selectivo? La intuición fundamental es que las teorías empíricamente exitosas generalmente yerran acerca de algunos aspectos de sus dominios previstos. Esto, que es rutina, fue llevado a una crítica con paroxismo desde la época de críticos como Feyerabend. Estrictamente hablando, las teorías interesantes son falsas como construcciones completas. Y sin embargo, una teoría falsa puede contener descripciones teóricas veraces y de este modo ser aproximadamente verdadera. Ese fue el elemento que tomaron los primeros selectivistas, por así llamarlos, que no se llamaban entonces selectivistas, por el lado estructuralista, Worrell y otros, y por el lado de contenidos, Kitcher y otros. Ahora bien, los proyectos selectivistas así planteados, que consideran que hay algo de depósito de verdad en las teorías exitosas, sea porque explican muy bien o porque tienen valor predictivo, y de preferencia cuando tienen ambas cosas, esos proyectos necesitan identificar descripciones que ameriten la lealtad del realista, y tiene que ocurrir a base de criterios que sean convincentes y dejen clara la ontología involucrada. Este es un tema insuficientemente explorado en la literatura, me parece a mí, y aquí me centraré en algunos detalles de descripciones teóricas que, a la luz de las evidencias locales, prometen resistir cambios conceptuales futuros y en tal medida ameritan considerarse como prospectivamente veraces. Un ejemplo al cual todos los que ahora podríamos llamar selectivistas recurren es el caso de la teoría de Fresnel. La teoría de Fresnel, representada en el cuadro circunscrito por un rectángulo rojo, tiene partes. Tiene una base teórica profunda y tiene un nivel intermedio teórico, y tiene luego la parte fenomenológica. Esa parte teórica profunda es consustancial con la teoría del éter. En el siglo XIX no se pensaba que era posible imaginar una deformación sin algo que estuviera siendo deformado.
Entonces, si la luz es una onda, cuando se decidió que la luz era una onda, como en la época de Fresnel, pues entonces la onda tiene que tener una base material. Y esa base material, ese sustrato era el éter. El éter convenció como postulado necesario tanto que en el siglo XIX, cuando termina el siglo y se escriben estos libros para los hogares de la época, que eran todos muy píos y que tenían un gran interés en que el hogar sirviera de lugar de reflexión. Entonces aparecían estos volúmenes que registraban los grandes descubrimientos del siglo. En muchos de ellos, el gran descubrimiento del siglo había sido la existencia del éter. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que luego se decidió que el éter pudiera no existir. Entonces, esa parte superior del esquema teórico pasó a considerarse superfluo, en parte por recomendación de Einstein, en parte por recomendación de pensadores de corte positivista que habían estado en el entorno de la física en el siglo XIX. ¿Cuáles son entonces las partes teóricas que ameritan compromiso realista? No las partes fenomenológicas, que por supuesto son otra cosa. Las partes que nos hablan del mundo que se encuentra más allá del acceso de los sentidos y que, sin embargo, podemos considerar verdaderas y, en esa medida, aspectos que reflejan lo real. Puestos ante una teoría exitosa, con problemas conceptuales, como por ejemplo la descripción teórica de la luz antes de Einstein. Recordemos que antes de Einstein pues había la dificultad de que la luz no parecía tener una velocidad mensurable con respecto a la Tierra, que también se movía en el espacio. Entonces la luz se movía en el éter, la Tierra se movía en el éter, y había una velocidad relativa que, gracias a la tecnología, sobre todo la tecnología alemana, en la óptica, tenía que ser medible y no parecía dar resultados. Entonces, los realistas selectivos buscan en esas teorías exitosas que tienen problemas conceptuales o peores problemas, partes veraces que expliquen su éxito. En el caso de Fresnel, pues hay una parte de la teoría que trata de la reflexión y la difracción y que Einstein separa de la parte profunda teórica que tiene que ver con el éter y con la concepción de la luz y de las ondas como un modo de ser al estilo cartesiano. La teoría original de la luz entonces tenía un marco conceptual que requería metafísicamente la existencia de algo que había que llamar de alguna manera, por ejemplo, éter. Arguiblemente, sin embargo, la teoría contiene el núcleo notado en la lámina anterior, que es lo que llamaré el núcleo de Fresnel, que es redimible o que parece redimible de dicho marco. La tesis selectivista, en términos más modernos, es que al menos algunas partes sustanciales de las descripciones teóricas de Fresnel escapan los problemas conceptuales y de encaje empírico encontrados en la teoría total. Esa es la idea. Y la ilustración, bueno, es la de la lámina que ven allí, en la cual el ejercicio analítico da lugar a una excisión de toda una parte que parece fundamental en la teoría que se estudia y que la deja únicamente con el núcleo de Fresnel a nivel teórico, porque habla de oscilaciones microscópicas que luego se complementan con las oscilaciones electromagnéticas más adelante en el siglo XIX, pero que dejan de lado todo ese gran trasfondo. El selectivista entonces necesitaba ofrecer y necesita, en primer lugar, un criterio convincente de selección. ¿Qué razones tiene para seleccionar una parte y librarla de los
las dificultades conceptuales o de otra manera científicas. Y una vez establecido el criterio, necesita abordar el tema de la retención de contenido, que compromiso ontológico amerita una parte teórica. La sugerencia en este caso es que, por ejemplo, en el caso de Fresnel, el mérito va a la parte que he llamado núcleo de Fresnel. Esta idea del núcleo de Fresnel, el término núcleo de Fresnel es mío, pero no es un caso aislado. Como notarán, yo aquí he canibalizado mucho que está inmerso en la práctica de la física teórica contemporánea. Idea de núcleos teóricos análogos se encuentran en todas las ciencias contemporáneas y en particular en la física. Un ejemplo es el modelo estándar en la física de partículas que armoniza la teoría cuántica de campos y la relatividad general. Frank Wilczek, el físico de lo que él llama el core theory, habla del core theory cuando hace referencia a esta teoría, a este modelo estándar en la física de partículas, que es enormemente eficaz en la sistematización y algunos dirían descripción del mundo de la física de partículas de bajas energías, donde bajas energías incluye todas las partículas conocidas, dejando espacio para partículas que todavía no han sido establecidas y que podrían ser las que tienen presencia en casos extremos del universo, como los hoyos negros, como la materia negra y así sucesivamente. Un modelo, este core theory, según Wilczek, que en adelante cualquier cosa real, hipotética, deberá tener en cuenta. ¿Qué significa esto? Que le está atribuyendo, ¿no?, mérito con respecto a la proyección en la física futura. Y para un realista que no se haga tanto problema, pues esto significa adoptar un compromiso realista con esa parte de la teoría, porque como ustedes saben, el modelo estándar es un modelo esquemático, no es un modelo como por ejemplo la teoría mecánica de Newton o para tal caso la teoría cuántica estándar. A decir de Wilczek, el core theory funciona correctamente para todo propósito práctico. La mayoría de físicos adoptan este vocabulario utilitario que añade más de una pizca de instrumentalismo al optimismo de Wilczek. Por ello, para considerar su posición como una propuesta realista, me parece que hace falta introducirle algunas mejoras filosóficas. Yo sugiero que esas mejoras son fácilmente viables, que uno no tiene que adoptar el vocabulario utilitario o empirista extremo, del mismo modo que uno no necesita adoptar el vocabulario empirista extremo en el caso de lo que he llamado el núcleo de Fresnel. Algunos físicos lo hacen, algunos filósofos de la física lo hacen, pero esto es optativo, en mi opinión. Y vamos a ver las razones y vamos a conversar un poco sobre el tema. El núcleo de Wilczek y muchas otras teorías de nivel intermedio sugieren una explicación funcionalista compatible con el realismo selectivo, en lugar de una explicación empirista extrema, una explicación funcionalista. Pero los indicios a la vista necesitan aclaración, elaboración, etiquetado preciso, y ese es el tema de la siguiente sección. Entonces, esta sección tercera lo que hace es proponer algunas aclaraciones. La primera tiene que ver con el rescate de contenidos probablemente veraces en una teoría
que de otro modo es exitosa, aunque tiene y presenta problemas conceptuales o incluso problemas de acuerdo con la experiencia. Como Einstein acerca de las ondas, los realistas selectivos tratan de encontrar una ontología intermedia que salve de la refutación a teorías exitosas pero inexactas o teorías conceptualmente problemáticas. El realismo selectivo trata de rescatar tales teorías, eliminando contenidos problemáticos donde se encuentren. Los recursos ya han sido avisorados en el trabajo anterior. Un primer recurso es la abstracción. Otras formas en el intento de salvar las descripciones científicas de la refutación apelan a la difuminación descriptiva y a la restricción de dominio. Por ejemplo, la teoría del caída libre, tal como la formula Galileo en el siglo XVII, es estrictamente falsa. Pero si le damos difuminación y precisamos que estamos hablando de una ley que se presenta para un rango de distancias con respecto a la superficie de la Tierra, entonces se puede hacer una formulación de grano grueso y con parámetros que resulta ser tan cierta, tan veraz como cualquier cosa que podamos tener en el mundo de la ciencia. Otra aclaración tiene que ver con la concentración en entidades funcionales que estoy proponiendo. El término entidad funcional se aplica aquí a entidades caracterizadas por lo que hacen, más que por lo que son. Es decir, lo que son en una teoría de base, como por ejemplo la teoría de Fresnel o la teoría de Maxwell, es mucho más que lo que las entidades tienen como elementos de comportamiento. El papel causal de una entidad la individualiza a nivel funcional. Por ejemplo, en el caso de un carburador, cualquier cosa que mezcle apropiadamente el aire con la gasolina, pues va a ser un carburador. Un carburador tiene mucho más realidad que la aludida en términos de esas características. Pero eso no interesa para propósitos de llamarlo y considerarlo ontológicamente un carburador. Al igual que las ondas de luz, la naturaleza profunda de las entidades funcionales se deja opaca. Por su parte, las descripciones efectivas se asumen correctas solo dentro de ciertos márgenes de precisión. Ya veíamos en el caso de la caída libre cómo funciona ese recurso. En la ciencia moderna, las entidades funcionales y las descripciones efectivas son de interés mucho mayor que el interés meramente instrumental. La luz, los cuerpos clásicos, los cuerpos químicos de la química estándar, son realmente lo que se dice, pero lo que ocurre es que son realmente lo que se dice a nivel funcional. Cuando yo tomo una bola de billar, esa bola de billar es una esfera de billar. Por supuesto, es una esfera de billar funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que explicitar el nivel de abstracción, el nivel de difuminación y el nivel de dominio de interés. En el uso científico, el término eficaz puede referirse a teorías que meramente concuerdan con los datos disponibles, pero también puede referirse, y ese es el sentido que aquí se da en este caso, a entidades y estructuras físicas que surgen en condiciones especiales, como la materia continua. Los objetos de materia continua, a menos que uno se haga problemas de descripción absoluta, esos objetos existen. ¿Pero existen en qué medida?
existen en la medida que hay objetos de materia continua, objetos funcionales de materia continua. ¿Hay objetos estrictos de materia continua? No. Tercer punto, relativo a los comportamientos funcionales. Estos comportamientos se atribuyen dentro de condiciones especificables, por lo que las descripciones resultantes suelen ser parciales e incompletas en relación con la teoría usada como trasfondo. Tomamos una teoría y de esa teoría extraemos, por abstracción, difuminación y restricción de dominio, partes. En este sentido, una entidad funcional se da dentro de cierto régimen físico, fuera del cual las descripciones pertinentes pueden no ser correctas. Esto simplemente toma como inspiración la teoría cuántica de campos en su versión de modelo estándar, en la cual, como repito, las descripciones asumen un nivel de difuminación, hacen descripción explícita del ámbito en el cual se van a aplicar y también pues tienen respectos específicos con respecto a los cuales la aplican. Es decir, son teorías, si se quiere llamarlas así, locales. El cuarto punto es en relación con la estructura modal de las entidades funcionales propuestas. Esta estructura modal, para este tipo de entidades así entendidas, será generalmente parcial, mucho más tenue que la de sus contrapartes en la teoría completa tomada como base. En el caso de la teoría de Maxwell, las ondas tienen una estructura modal mucho más rica que las ondas esquemáticas que resultan de suspender el marco teórico superior que sí tienen en Maxwell. Una implicación es que a nivel fundamental la realidad pudiera ser completamente diferente de lo que propone una descripción teórica funcional bien establecida, científicamente bien establecida. Esto no necesariamente compromete la veracidad de las descripciones eficaces ofrecidas. La bola de billar continua, como bola, satisface todas las condiciones de ser una bola funcional continua en términos funcionales. Pero sabemos que la realidad de esa bola es muchísimo más compleja, indefinidamente más compleja. Esa bola funcional tiene realizaciones múltiples a nivel conceptual y esas realizaciones múltiples quedan opacas. El funcionalismo que estoy sugiriendo deja las naturalezas profundas posibles a nivel opaco. ¿Qué es entonces la ontología literal? El quinto punto que quiero aclarar. Literal o completa de una teoría. Esa ontología es la face value ontology, que es la que la teoría ofrece cuando no ha sido sometida a abstracción o restricción de dominio. Una ontología funcional de una teoría T se aplica únicamente a un régimen físico particular. La ontología completa puede ser a su vez una ontología funcional en otra teoría, como en el caso, por ejemplo, de la teoría molecular. Con las anteriores aclaraciones podemos ahora hablar y definir el nivel descriptivo. Esta idea de nivel descriptivo generaliza la idea de regímenes en la física. Una manera de caracterizar el nivel descriptivo es representándola mediante un conjunto de parámetros de régimen. Esto, de nuevo, canibaliza lo que en la práctica se asume normalmente en muchísimos capítulos de la física, la química y las ciencias naturales en particular.
El conjunto tiene que especificar la ontología literal del nivel. En segundo lugar, el carácter abstracto de la representación, lo cual se especifica mediante una lista lambda de aspectos físicos considerados relevantes. La mayoría de aspectos potencialmente relevantes a un sistema pues se dejan de lado. Típicamente en las descripciones científicas, las partes especificadas como relevantes son una ínfima parte de los aspectos posibles. En tercer lugar está el nivel de exactitud descriptiva requerido, que aquí se representa mediante una delta, que es un símbolo para el valor de error en expresiones de ciencias matematizadas. El cuarto parámetro es el dominio en el cual se espera que la descripción sea correcta. Esto normalmente es una restricción con respecto al dominio de la teoría total literal. Por ejemplo, la ontología de la termodinámica clásica comprende entidades que tienen propiedades termodinámicas. Por ejemplo, las propiedades de tasa, las propiedades del estado físico y las propiedades constitutivas como la capacidad térmica, la conductividad, etc. En el caso de los aspectos considerados pertinentes, las características o aspectos que no se enumeran se consideran irrelevantes o demasiado pequeñas para ser notados o asociadas a efectos que se cancelan o simplemente ignoran. Un punto crucial es que para los realistas funcionales selectivos, las características enumeradas en lambda son tan reales como las más fundamentales. Por ejemplo, las ondas rudimentarias, sin referencia a su sustrato, son tan reales como lo que haga falta, como las ondas de Maxwell sí existen. Los protones y los neutrones, que no hacen referencia a los quarks en la teoría inicial de protones y neutrones, son tan reales como los quarks. En cuanto al parámetro de error, podemos entender que algo se comporta como un líquido sin saber nada sobre su composición microscópica, incluso si existe una descripción de las componentes moleculares o subatómicas. Entonces hay una realidad de la cual podemos hablar con veracidad. Veracidad, ese es el término clave dentro del proyecto realista. Y finalmente, en cuanto al dominio, las teorías empíricamente exitosas suelen tener alcance de aplicabilidad limitado. Por ejemplo, la teoría clásica de fluidos es de gran dominio, pero no funciona a todo nivel. Si hubiera, por ejemplo, si aparece un hoyo negro en un líquido, pues se acabó. La teoría clásica de fluidos no va a funcionar. La incompleción tiene que ver con que los comportamientos funcionales descritos por componentes efectivos de la variedad, ontología, aspectos relevantes, nivel de exactitud descriptiva y dominio de aplicación, estos se especifican de manera incompleta en relación con sus contrapartes en las teorías plenas. El O, lambda, delta pequeña y delta grande reflejan un enfoque de rutina para generar teorías efectivas y ontologías funcionales en la física. De manera que no es que esté pariendo aquí novedades, estoy canibalizando una manera de, si se quiere, hablar que ocurre en la física, normalmente con sesgos instrumentalistas, pero que estoy sugiriendo son optativos. Y lo que estoy sugiriendo es que uno puede eliminar esa parte instrumentalista
y se queda con algo muy promisorio para el proyecto realista. En lo que sigue, cualquier versión funcional efectiva de una teoría se representará entre corchetes, como ya lo había hecho para el núcleo de Fresnel. ¿Cuál es el valor ontológico de una teoría efectiva? Pues tomar una postura realista acerca de una selección de una teoría T equivale a afirmar que las entidades y regularidades explícitas en esa versión esquemática de la teoría son reales. Desde el punto de vista de la afirmación realista es que las entidades y regularidades destacadas operan causalmente en el dominio especificado, incluso si en relación con la teoría base se encuentran formuladas de manera incompleta y no fundamental. ¿Qué teorías son estas? Pues muchísimas, incluso algunas de alcance sobresaliente. El paradigma es la lectura funcional efectiva de la teoría cuántica de campos, que los físicos usan explícitamente como una teoría efectiva que ha mostrado ser admirablemente confiable a bajas energías. En lo que sigue, utilizaré las precisiones propuestas para argumentar a favor de cambiar el énfasis realista hacia contenidos teóricos funcionales y efectivos en lugar de los literales. El realismo convencional se concentra en afirmaciones teóricas tradicionales que no tienen estas concesiones a la esquematización. Por el contrario, el realismo funcional se limita a afirmaciones efectivas y entidades funcionales. Es un enfoque en ese sentido deflacionario, centrado en cómo las entidades y procesos del caso se comportan efectivamente dentro de un régimen específico o nivel descriptivo, no en lo que son en última instancia. Hay, por supuesto, mucho debate al respecto. Yo creo que tenemos que aceptar por lo menos la posibilidad de que no tenemos acceso a la realidad en última instancia. Y dicho sea de paso, tampoco necesitamos ese acceso para satisfacer las grandes necesidades epistémicas que tenemos cuando realizamos proyectos científicos y prácticos. Aunque en principio las descripciones teóricas completas son potencialmente veraces, aquí no hay prohibiciones ni sugerencias de este tipo. Nadie dice que el realismo tradicional sea imposible en principio. Lo que ocurre es que tiene una historia, ¿no?, mala, porque las descripciones teóricas completas en las que incide, aunque son potencialmente veraces, resultan estar entre las descripciones menos confiables epistémicamente de la ciencia a la luz de la historia. Mi sugerencia es dar un giro explícitamente funcionalista, facilita la posición realista y a primera vista ayuda a superar al menos algunas objeciones al proyecto del realismo selectivo. En el enfoque propuesto, el compromiso realista se dirige principalmente a las teorías funcionales o partes de estas. La tesis es entonces que las partes teóricas seleccionadas utilizando el criterio realista para identificar componentes epistémicamente prometedoras son aproximadamente veraces y ganarán retención en las teorías sucesoras como componentes efectivas, funcionales, dentro de regímenes descriptivos especificables. De modo importante, esta tesis admite refutación. Fracasará si más que raramente las partes teóricas seleccionadas de teorías empíricamente exitosas no logran retención sustancial.
Ahora, llegados a este punto, algunos realistas tradicionales pueden simplemente negar que las entidades y estructuras funcionales son reales o tan reales como las completas. Hoy, sin embargo, me parece que esa objeción requiere de una argumentación muy difícil de lograr sin caer en petición de principio. Algunos realistas también pueden insistir que desde la perspectiva de una teoría, los únicos objetos existentes son los que la teoría presenta como fundamentales o centrales. Pero en el mejor de los casos, esa sugerencia es opcional. Se basa en una declaración que, al menos tal como yo la veo, es arbitraria. Es verdad que la realidad que estamos desvelando a través de entidades funcionales y descripciones efectivas es un poco como la descripción de Gasparín en esa película, en esas películas de Gasparín como fantasma prodigio. Pero bueno, si hubiera un objeto así como el que aparece en semejante película, pues bueno, sería real dentro de esta manera de ver las cosas. En cualquier situación, tenemos en juego al menos dos nociones diferentes de lo que físicamente pasa por real. Uno es la base material más fundamental, que es la que adopta típicamente el realismo tradicional. Otra es las estructuras objetivas y los patrones dinámicos efectivos que surgen en los diversos regímenes y cuyas entidades funcionan en consecuencia. Es en esta segunda noción en la que se concentra la idea de el realismo funcionalista o funcional. El enfoque realista funcional, en cualquier caso, también tiene deudas pendientes. Como se admitió al principio de esta presentación, el criterio para seleccionar partes teóricas sigue siendo un tema controvertido. Esto dicho, sin embargo, podemos suponer tentativamente que el criterio buscado se asentará en torno a una amplia selección pragmática. Los candidatos, pues el realismo funcional, que toma en el caso, bueno, hay diversos proyectos. En el mío, pues es una aproximación que extiende la manera que Dudley Shapiro tomaba para hablar de contenidos científicos que estaban fuera de duda específica. Hay otras, por ejemplo, el realismo causal, que es una posición muy frecuentada en nuestra época, que viene de los trabajos de Chakrabarty, Mauricio Suárez, Juha Sate y Matías Eck, entre muchísimos otros. El hecho es que tomemos uno u otro de estos candidatos, la población de entidades funcionales, procesos y relatos que satisfacen los criterios sugeridos es gigantesca. Tenemos una historia del mundo y sus artífices y artículos que viene desde por lo menos 13.000 millones de años y que pues abunda en riqueza descriptiva texturizada. Comprende una variedad de descripciones integrados con gran textura, activos en el mundo, más allá del alcance de la percepción sin ayuda instrumental. La imagen resultante, por lo demás, no es una de parches teóricos, sino un corpus de afirmaciones abstractas, rango finito y grano grueso, que sin embargo muestra niveles asombrosos y crecientes de integración y pues fertilidad. Una ventaja adicional es que esta manera de ver el realismo pues parece inmune al argumento de las alternativas no concebidas de Kyle Stanford y sus asociados. Si un núcleo funcional merece compromiso realista selectivo, entonces la existencia de teorías alternativas no comprometerá el estado realista de ese núcleo si las alternativas también contienen parte significativa del mismo. Una ilustración es proporcionada, por ejemplo, por la multiplicidad de realizaciones posibles ontológicas para la mecánica cuántica. Son muchas, tres en particular: Bohm,
los muchos mundos en las versiones más sofisticadas y las versiones más sofisticadas de las teorías de colapso de la onda. Pero en todas esas hay convergencia que va más allá de la parte formal y que lleva, por ejemplo, a las predicciones que hace la mecánica cuántica a través de esos tres modelos por igual en materia de estructura química. En fin, eso lo trato en algunos trabajos y no tenemos tiempo, por desgracia, para el tema, aunque es muy bonito el tema. La pregunta, por supuesto, es en qué medida, si alguna, el giro funcionalista sugerido avanza el proyecto selectivista. Como dicen los libros sagrados, por los frutos los conoceréis. Así que concluyo comentando algunas objeciones a la propuesta. Algunos críticos rechazan el tipo de optimismo expresado en la sección anterior. El argumento es una inducción escéptica. Brad Ray la formula muy bien. Como los científicos de hoy, los del pasado también pensaban magníficamente en su éxito epistémico, infiriendo erróneamente que sus principales teorías eran más correctas de lo que luego han mostrado ser. En opinión de Ray, el caso de la ciencia madura no es mejor. Este cargo ha sido respondido de varias maneras. Yo quiero enfatizar un ángulo de respuesta. Me vienen a la mente varias diferencias relevantes, en particular con respecto a la metodología científica, el carácter de la teorización y el proyecto realista, todos los cuales han cambiado en las últimas décadas, ciertamente en los últimos 50 años. La metodología utilizada hoy es mucho más estricta que a un siglo atrás. Hasta mediados del siglo XIX, los científicos enfatizaban poco la predicción novedosa, que ahora es fundamental, o se considera fundamental. También ponían límite al falibilismo. Pensaban que hay aspectos de la realidad que están revelados por afirmaciones que trascienden el impacto empírico. Era el caso del éter. Mantenían esas partes de la ciencia con firmeza a ciertos niveles sustantivos de teorización, lo cual endurecía las posiciones recibidas. Eso ya no lo tenemos. En segundo lugar, el carácter de la teorización ha cambiado. Como en la teoría cuántica de campos, en las ramas más fundamentales de la física actual, hay una inclinación clara hacia las teorías funcionales efectivas, aunque las presentan con una jerigonza que apunta hacia el instrumentalismo, pero eso es innecesario. Lo importante de las versiones funcionales es que son más resistentes al cambio de teoría que sus contrapartidas completas. Finalmente, la tercera sugerencia que me viene a la mente en torno a este cargo es los presupuestos metafísicos. Cuando Einstein declara que el éter era un postulado opcional, la teoría electromagnética, rompe una ligadura metafísica recibida. La plana mayor de la física rechazó su estratagema. La reforma que proponía ganó aceptación solo gradualmente y con ayuda de ideas positivistas. Desde entonces, los marcos ontológicos en las ciencias naturales han eliminado en gran medida limitaciones con pretensiones a priori, incluyendo las positivistas. El desacoplamiento metafísico que propone Einstein en 1905 es revolucionario, pues se pensaba casi unánimemente que ser una onda requería metafísicamente tener un sustrato cuya deformación en propagación era la onda. Tener las ondas entrelazadas con el medio que servía de sustrato significaba que eliminar la postulación del éter
de la teoría solo podía proceder cosméticamente. Se podía dejar de hablar del éter, pero ahí estaba el éter presupuesto. Y Einstein rompe esto, sugiere, no con estas palabras, pero lo que hace es una ligadura metafísica, la convierte en una conjunción. Entonces, separa dos partes, la parte del éter y la parte de la onda, cortando la ligadura metafísica y reemplazándola por un grupo conjuntivo. La disputa actual entonces no trata de si las teorías exitosas pasadas o presentes son verdaderas como propuestas completas. En general no lo son. Trata de si las teorías exitosas tienen núcleos funcionales efectivos, identificables con contenido verídico sustantivo que promete ganar retención en las teorías sucesoras. Esa es una objeción. Entonces, otra objeción interesante, atractiva, alerta contra comprometerse con entidades físicamente inexistentes. Según algunos críticos, si los realistas selectivos siguieran la caracterización propuesta del núcleo de Fresnel, se comprometerían en exceso. Los selectivistas, dicen los críticos, tienden a aceptar que hay algo donde no existe nada. Juha Saaty, que es tan perceptivo, por ejemplo, sugiere como caso de interés la visión alternativa de la teoría de Feynman-Wheeler del electromagnetismo. Según Feynman-Wheeler, las ecuaciones de Maxwell no describen un campo electromagnético ondulante y autosuficiente, sino simplemente cómo los movimientos de las cargas se coordinan de forma determinista en el espacio-tiempo. Según Saaty, los selectivistas terminan diciendo que hay ondulaciones microscópicas transversales donde simplemente no hay nada. Brevemente, un ángulo de respuesta es que, en mi opinión, es falso que Feynman-Wheeler, la teoría de Feynman-Wheeler implica que no hay físicamente nada donde se desarrollan las ondulaciones transversales asociadas con la luz. ¿Por qué? Por el segundo sentido de existir que ya destaqué antes. Existir físicamente es tener eficacia causal de acuerdo con los principios físicos para el régimen en cuestión. Las ondulaciones microscópicas tienen eficacia causal. Afirmar que no lo tienen equivale a mantener que son ondulaciones eficaces en todos los niveles físicos, al igual que afirmar la realidad de una tabla macroscópica no es afirmar que sea continua a todos los niveles descriptivos, sino solo en el macroscópico. De manera que eso es una línea de respuesta. No tengo tiempo de desarrollarla más, pero ya se pueden dar cuenta de por dónde voy. Se me acaba el tiempo, entonces la versión que estoy sugiriendo del realismo científico sugiere eliminar el énfasis tradicional en las descripciones teóricas completas y las afirmaciones de existencia al nivel físico más profundo o fundamental. A diferencia del realismo tradicional, el giro propuesto se centra en descripciones funcionales y afirmaciones de existencia centradas en la eficacia causal dentro del régimen físico del caso. ¿Qué se puede lograr de esta manera? Bueno, yo creo que se aclara la estructura y el contenido de adoptar una postura realista hacia solo una parte de una teoría. Aclara también la expectativa de retención sustantiva de esa parte en las explicaciones subsiguientes. Y en segundo lugar, detalla algunas diferencias relevantes entre la postura realista estándar y el enfoque selectivo disponible en la actualidad, según se destaca en este documento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cordero. Profesor Cordero, un aplauso a la distancia aquí. Hola. Profesor Cordero está en Nueva York, por si acaso. Pero no hay problema porque está más temprano que nosotros, así que no tiene hambre como nosotros. Está una hora antes que nosotros.
Entonces vamos a las preguntas. Les pediría que levantaran la mano como para que me pudiera hacer una idea más o menos de cuánta gente tenemos, pero lo vayan pensando. Pero por ahora tenemos la pregunta de Germán Guerrero, quien es presidente de la AFIC, la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al profesor Cordero por la charla, la conferencia. Como siempre, trae muy buenas novedades, muy aportes, digamos, nuevos sobre el debate del realismo. Yo quisiera una pregunta muy elemental, digamos, también es cuál contrastar este realismo funcional con el realismo causal. O sea, parece que cuando yo miro simplemente cuestiones de funcionalidad, me fijo son en efectos causales. O sea, no se volvería, no sería lo mismo en última. O sea, no estaríamos hablando de un realismo selectivo causal. Muchas gracias. No necesariamente. El realismo causal es una forma de selectivismo. Entonces, es cierto, hay una relación. El realismo causal es una forma de selectivismo que se concentra en partes teóricas para las cuales hay la posibilidad de inferencia material, como llaman los causalistas, ¿no? En el funcional, pues, se deja abierto si las inferencias son materiales o no. Por ejemplo, en el caso de tomar la línea de aceptar una parte teórica si muestra éxito empírico y libertad de dudas específicas en contra de ella y tener respaldo de por lo menos una teoría externa, entonces eso puede o no involucrar descripciones causales. De manera que el funcionalismo que he sugerido es más amplio, pero una versión poderosa, concreta, es la versión causal, sí. Muchas gracias. Los incentivo a que suban la mano, por favor, y yo voy a hacer una pregunta mientras tanto. Hemos hablado bastante en estas jornadas de las matemáticas y Cristian Soto nos acaba de hablar de la relación con las estructuras matemáticas. Y entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería la visión del realismo selectivo frente al rol de las matemáticas? Que tiene un estatus particular, no una visión general sobre eso. Las estructuras matemáticas, las fórmulas, todo. Bueno, eso va a depender de si uno toma las matemáticas dentro de una interpretación empirista o no. Si es empirista, entonces, bueno, simplemente caen dentro del dominio de este realismo funcional. Pero ¿qué ocurre si las matemáticas tienen un estatus especial? Bueno, en ese caso no hay esa relación. Y se queda como tema para los que hacen esa matemática divorciada del mundo. Ya, pero el tema es que divorciada, pero que funciona. Eso se dice muchas veces con respecto a la matemática. Ah, bueno, pero es que funciona no significa, hay que tener cuidado con el término funcionar. Funcionar, tal como he estado presentando el término, no significa que cumple con lo que uno quiere, sino que satisface las condiciones que se han establecido para definirlo, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, que un carburador es algo que mezcla aire y gasolina, cualquier cosa que lo haga funciona como un carburador. Pero en el caso de las matemáticas, cuando tú dices que funcionan, tú lo que dices es que funcionan, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo. Pero puedes hacer matemáticas que no funcionen en las ciencias. Por ahora. Bueno, por ahora sí, pero siempre ha sido así. Lo que ocurre es que muchas veces matemáticas que no funcionan en la ciencia luego encuentran una aplicación. Depende de cómo se conciban las matemáticas.
Muy bien, bueno, ayer fue tema central en la mesa redonda que tuvimos. Le doy la palabra a Olimpia Lombardi. Hola Alberto. Hola, Olimpia, qué gusto verte. Igualmente, y muchas gracias por la ponencia, me resultó interesantísima. Me encanta la propuesta. Y entonces mi pregunta tiene que ver con en qué medida tu realismo, yo lo voy a llamar funcional, es todavía un realismo selectivo, que para mí es menos interesante, porque esta idea de que el realismo selectivo trata trata de eliminar esos contenidos problemáticos y tiene que dar un criterio para decir cuándo son problemáticos, y además el problemático de alguna manera se establece de una manera retrospectiva, y además parece que uno saca ciertos contenidos, como el éter, ciertos presupuestos que no son necesarios para una teoría posterior. En cambio, el realismo funcional, lo voy a llamar así, que estás proponiendo, es más un realismo de distintos niveles. Incluso lo dijiste, lo que es funcional en un nivel puede ser base para una teoría efectiva y funcional de otro nivel. Es un realismo, yo diría pluralista, perdón, pero que además se maneja a nivel sincrónico. Me parece, mi pregunta es, ¿no habría que dejar de llamarlo realismo selectivo? O sea, ¿no se aparta lo suficiente del realismo selectivo y es realmente bastante más novedoso que esto? Esta es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, no cabe duda que el realismo funcional que he sugerido es un realismo pluralista. No cabe duda que sus partes, una de las cuales es el selectivismo, no son necesarias, que puede uno separar las partes. Eso dicho, algo que trato de hacer es encontrar un grano de verdad en el proyecto selectivista. Por supuesto, si el proyecto selectivista es simplemente echar tierra sobre los problemas, entonces el selectivismo no es un proyecto interesante. Los primeros selectivistas modernos, empezando por Kitcher y sus colaboradores inmediatos, pasando por Silos, etcétera, lo que hicieron fue violar el ideal, ¿no? Porque sus propuestas requerían de un apoyo retrospectivo. El reto fue entonces hacerlo prospectivamente. Pero la idea de que cuando hablamos, cuando nos referimos a la realidad, lo hacemos a través de narrativas que tienen partes, y muchas de esas partes son veraces, creo que es un elemento valioso. Y en ese sentido, pues lo que estoy proponiendo sigue encajado con el realismo selectivo, es selectivo en esa medida, pero es más amplio que el realismo selectivo en la medida que reconoce que sincrónicamente los compromisos realistas operan a múltiples niveles y que según el nivel que explícitamente se adopte tendremos una descripción que amerita compromiso realista o no. Y esa parte del pluralismo es completamente parte de mi propuesta. No veo que el selectivismo sea tan vicioso como para eliminarlo, pero tú me dirás, ya conversaremos más sobre el asunto. Muy bien, muchas gracias. Última oportunidad para hacer preguntas, o el hambre cunde.
Oye, qué hambrientos son en Chile. ¿Será porque la comida ya es tan rica? Estamos desde Encima- las 9 de la mañana aquí. Oye, pero las 9 de la mañana hasta la 1:30 no es nada. ¿Qué pasa? No, no, no. Y además estás haciendo planes para un banquete por la noche. Bueno, el cuerpo también existe. Muy bien, bueno, me parece que no hay más Bueno, preguntas. había una pregunta de alguien, Ah, pero en las notas. dale, adelante, dale. Si lo puedes leer, no, yo no la vi, pero disculpa. Pero ya no está. No, sí, debe estar. A ver, aquí hay el chat. Sí. Ah, no, son instrucciones para ir a tu comida. Sí. Perdón, si no hay otra pregunta, Adelante, adelante. darle una vuelta de tuerca más a esta distinción que me parece intuir entre el realismo selectivo o esta propuesta de, digamos, de eliminar o de dejar de lado ciertos compromisos que pueden ser, digamos, o que se pueden dejar de lado, y esta idea de los niveles. O sea, me parece que la diferencia, o como yo me la estoy imaginando, tal vez los nuevos realistas selectivos no lo estén viendo de esta manera, es la diferencia entre recortar una parte de una teoría, porque se supone que es superflua, equivocada, etcétera, y retener una cierta parte que tiene, digamos, éxito empírico, aun cuando ciertos compromisos se abandonen, a tomar una descripción y hacer una suerte de grano grueso, o sea, obtener una descripción efectiva, donde lo que uno no está, digamos, dejando de lado una parte de la teoría base, sino que está mirando la misma realidad con otro aumento de la lupa, con un aumento menor. Uh-huh, No es que estoy recortando, sino que estoy mirando con menos detalle. Y me parece que eso es una diferencia importante, salvo que yo esté entendiendo mal el realismo selectivo, ¿no? Esto tal vez sea lo más probable. No, no, no. Bueno, hay muchos realismos selectivos. El que yo he estado sugiriendo tiene 3 modos de aplicar la tesis selectivista. Una es a través de la abstracción. Otra es a través del grano grueso y otra es a través de la restricción de dominio. Las 3 son parte del proyecto y puedes realizar el proyecto con una, con 2 o con las 3. De manera que a un nivel puedes decir yo voy a jugar con el grano fino o grueso y tengo diferentes niveles descriptivos. Perfecto. Pero también tienes la posibilidad de abstraer y decir, bueno, yo me limito a estos respectos de relevancia. Ignoro los otros. Que es un mecanismo presente en la historia de la cognición desde los paramecios. Entonces, bueno, es muy antigua. Y finalmente está la restricción explícita de dominio, que tú tomas una teoría y le restringes el dominio y dentro de ese dominio estás haciendo una descripción de cómo es el mundo y que en la medida que estés hablando de cómo funcionan los objetos será funcional y lo que ocurre es que si tú quisieras podrías irte por el lado de otros modos de ver el realismo. Pero son los 3. ¿Qué te parece eso? A ver, Olimpia. No, me parece bien. Lo que pasa es que de alguna manera la abstracción y el grano grueso los veo muy parecidos. La restricción de dominio no. O sea, la abstracción de alguna manera uno podría pensar que es
porque un grano grueso siempre matemáticamente uno lo puede pensar como una proyección, y en esa proyección uno puede dejar grados de libertad, lo estoy diciendo matemáticamente, pero me entendés lo que quiero decir, grados de libertad que no considera. Entonces, el grano grueso, o sea, la abstracción de ciertos, eso sería, lo veo muy parecido. Y la restricción de dominio también, o sea, sí, no, los tres, me parece que los tres fenómenos, o las tres maneras, digamos, de llegar, digamos, a teorías que podríamos llamar efectivas, y no por eso menos reales, o sea, de objetos menos reales, digamos, me parece que es posible. Ahora, entonces ahora te hago una preguntita más. ¿Te parece que en esa descripción efectiva podría uno tener ciertas características que no estaban en la teoría base? Por ejemplo, que la teoría efectiva sea indeterminista, la teoría base sea determinista. Por ejemplo, que la teoría base sea la cuántica y tenga el principio de indeterminación de Heisenberg, y la teoría efectiva, por ejemplo, en la química cuántica, donde se aplica Born-Oppenheimer, resulta que los núcleos tienen están en reposo en una posición definida. ¿Puede suceder a tu... Por supuesto, supuesto. Estamos totalmente de acuerdo, gracias. Bueno, y eso lo ves en mecánica estadística. Claro. Sí, ¿no? sí, Entonces sí. tú partes de una teoría determinista y por grano grueso llegas a una teoría que es indeterminista o estocástica. Absolutamente de acuerdo. Estoy contentísima de este acuerdo. Bueno, yo soy contentísimo, primero, de que estés contentísima, y segundo, de haberte visto, y que, bueno, ya continuaremos. Sí, sí, sí. Muy bien, gran acuerdo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero en todo caso, Germán, última pregunta. Bueno, bien, no, siguiendo con la misma inquietud que se estaba tratando con la Olimpia, yo la haría la inversa, es el realismo selectivo, ¿por qué no contiene el funcionalismo que estás planteando? O sea, estos tres criterios que has mencionado, la abstracción, ¿qué más? La parte, digamos, bueno, los tres elementos que mencionaste, ellos no contienen de alguna manera la funcionalidad, o cada uno de ellos deben mirar, digamos, que son aspectos que funcionan. Bueno, claro, la tesis funcional es independiente. Entonces tú lo que sacas es tres maneras de trabajar la idea de rescatar partes teóricas, sea a través de la abstracción, a través de la difuminación de las descripciones, o a través de la restricción del dominio. Y luego, con esos instrumentos, presentas la tesis funcional, que lo que te dice es que te vas a concentrar en entidades por la forma como funcionan y no por la forma, por lo que son, ontológicamente en última instancia. O sea que eso está por allí. El realismo funcional es una forma de selectivismo, sí. Entonces hay selectivismos que no son funcionales, por supuesto. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Únicamente lamento esta traición de la historia que nos ha hecho distanciarnos. Me habría encantado estar en Chile, verlos, dialogar con ustedes de cerca, y sobre todo por la noche unirme pues a este aquelarre que Andrés ha preparado, pero en fin, será otra vez. Muy bien, muchas gracias, Alberto, por la presencia. Volvemos a plazo virtual. Y para que Alberto no se llegue la idea de que en Chile nos dedicamos puro a comer, hago la aclaración que seguimos a las 2:30, es decir, en 55 minutos más seguimos con las mesas de la tarde, así que va a tener que ser un almuerzo rápido, ahí van a proyectar. Muchas gracias, Alberto, y no faltará la oportunidad. Muchas gracias. Hay que pensar que en algún momento vamos a organizar el Congreso de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en Chile, probablemente en Valparaíso. Eso probablemente va a ser en enero
del 2023 o 24, así que quizás ahí hay una clara oportunidad para que vengas y podamos tener muchas comidas en Valparaíso. Así que Bueno, eso se va a pues, desarrollar en algún oye, momento. te tomo la palabra con gusto. Te estaremos esperando aquí, podemos ser, para que todos lo tengan presente. Todavía no lo hemos determinado, ya la pandemia va bajando, así que yo espero que sea el 23, pero probablemente va a ser el 24 porque eso requiere mucha organización. Muchas gracias. Muy y, bien. y nos Gracias, gracias. Hasta luego. nos vemos en la tarde. Que esté muy bien.